Bueno, hoy hemos venido a presentar Jerusalén en llamas, la tercera producción de Bestiario Teatro. Bueno, pues la primera pregunta es ¿cómo estáis viviendo estos días previos al estreno? Con nervios, ¿no? Y Sí. con ilusión también. Hemos hecho unas sesiones de ensayos abiertos a público pues para recibir un poco ese feedback, ¿no? Ya de cara al estreno, pues poder ajustar alguna que otra cosa y al final, al ser un proceso tan largo de 9 meses de investigación y tal, hay muchas cosas con las que nosotras ya no somos objetivos porque nos pasa tantas veces por ahí que ya pierdes un poco, ¿no? La visión panorámica. Entonces ha sido una semana muy intensa y una maratón, que hemos dicho, pero ha sido muy bonita porque hemos podido afianzar un poco el proyecto, ¿no? y asentarlo en una base sólida para que estos ensayos ya que nos queda esta semanita de ensayos, poder afrontarla ya con mucha más tranquilidad, yo creo. Bueno, la obra nace de una investigación de varios meses en torno a los orígenes de nuestra cultura, tomando al rey David como figura principal, digamos. ¿En qué momento os decantáis por esta figura para haceros esas preguntas que queréis lanzar en esta obra? Pues yo creo que el inicio es que nos juntamos los 6 más César Barlo, que es el director, y nos planteamos qué cosas nos preocupan o de qué cosas queremos hablar. Entonces, bueno, pues ahí salen varios temas como la familia, la sociedad, capitalismo, y César nos propone que nos leamos La venganza de Tamar y Los cabellos de Absalón. Entonces, en esas obras aparece el rey David. Y entonces es ahí cuando empezamos a poner el foco en esta figura tan famosa y a investigar sobre qué lectura hay de este personaje, ¿no? Y cuál es la realidad, que es bastante diferente. Llegamos casi de rebote, ¿no? Porque al principio no teníamos, o sea, la única premisa era que los textos sobre los que nacería la dramaturgia tenían que ser del siglo de oro, pero no nos cerrábamos a nada, ¿no? Por eso al principio las primeras sesiones eran muy de, pues eso, de investigar, de qué queríamos hablar, qué textos se podían rescatar para hacer una dramaturgia potente y que cuadrara con lo que quería contar la compañía. Y recuerdo que al principio no salíamos de La vida es sueño y estábamos como dándole vueltas a La vida es sueño continuamente y nos parecía como que era casi mágico, ¿no? Como ese texto de Calderón representaba la sociedad de hoy en día y que nos explotaba la cabeza, ¿no? Como tantísimas cosas eran casi traducidas al día de hoy. Y de ahí yo creo que César empieza, porque los textos de Tirso y de Calderón, de la venganza de Tamar y los cabellos de Absalón, yo creo que ninguna de las 6 los conocía, no conocíamos esos textos. No. Pero claro, de repente llegábamos a la Biblia y César recuerdo que nos trajo estos textos y fue como una revelación, ¿no? En ese sentido, creo que él tuvo muy buen ojo porque todo empezaba a girar un poco alrededor de la familia y como que la familia era un concepto que era importante para el grupo. Y claro, de repente encontrar unos textos basados en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en una imagen como es la del rey David, que sigue súper vigente en nuestra cultura y nuestra sociedad. Y de repente empezamos a ver que, claro, nuestras raíces vienen de ahí, de esa familia, y nuestra moral judio-cristiana viene de ahí. Y empiezas a ver que no que estos dos dramaturgos hiciesen una versión diferente, sino que lo que hay en el Antiguo Testamento es muy crudo, muy violento. Y venimos de esa familia, ¿no? Eso nos interesaba mucho. Sí, es verdad lo que comentas de esa violencia que se ve más en el Antiguo Testamento, ¿no? De ese Dios castigador frente a un Dios más benevolente a partir del Nuevo Testamento. Referente a lo que os habéis basado, ¿qué es lo que más os preocupa de la cultura que se puede leer en esa época, digamos, que se replique en la época actual? Casi todo, ¿no? Sí. Es que, claro, esa es la sorpresa que nos llevamos, ¿no? Que ya hacía miles de años ya se estaban planteando ciertas cuestiones que a día de hoy, pues es que sigue igual, ¿no? La violencia hacia la mujer. La familia como relación tóxica, ¿no? Y de poder, cuando en realidad una familia debería, o lo que
nuestra moral juzga es que la familia es el amor, ¿no? Y es un lugar de seguridad y un lugar donde recogerse y donde acoger, y vemos que la familia, digamos, por excelencia, que nos regala el Antiguo Testamento es poder, es lujuria, es venganza, es sangre, al fin y al cabo. Y todo el concepto de la sangre, con sus múltiples significados, nos interesaba, ¿no? Como cuando empezamos a hablar sobre la familia, como que había un concepto que se repetía mucho, que era el hecho de la familia que eliges y la familia de sangre, ¿no? Como que es la familia donde tú naces y tu grupo familiar y tu historial familiar, y vemos que la sangre está muy presente en esta familia, pero la sangre literal, como pues eso, cómo las relaciones de poder se han mantenido a lo largo de la historia, y esta familia lo representa a la perfección, ¿no? El querer ascender a toda costa, el querer humillar, el como puedo lo hago, sin preocuparme si está bien o está mal. Como, pues eso, es lo que dice Paula, ¿no? Como el tema de la mujer, como a la mujer, o sea, ya no es una cosa de la época, ¿no? Que al final estos textos tienen ya más de 400 años. Y hablan de todo el tema del honor, de la deshonra de la mujer, que es una cosa ya que nos gustaría que estuviese superadísima, pero nos damos cuenta que no, que hoy en día todo eso persigue a la mujer, ¿no? Y eso intentamos darle una lectura súper contemporánea a este texto para intentar reírnos, ¿no? de esta cultura, pero nos reímos porque es la nuestra, no porque sea una cosa ya superada y antiquísima, sino porque nos parece necesario poner la atención sobre esto y decir, oye, escuchad un momento, es que estos textos que se escribieron hace 400 años nos representan, pero es que la historia en la que están basadas, que son de hace 3000, también nos representa. Y nos creemos que somos todos súper modernos y súper avanzados y vivimos bajo las mismas reglas que aquella época, ¿no? A mí otro aspecto que también se ve antes y ahora es las invasiones, las guerras, las matanzas del rey David, que a día de hoy también tenemos guerras, invasiones, y todo siempre con una religión o con una idea o con un pensamiento por bandera, ¿no? Sí, la idea del honor, ¿no? Sí, yo voy a, no sé, el rey David masacra a Get y Canaán porque él tiene una creencia y está amparado por un Dios, ¿no? que le ordena y él ejecuta, ¿no? Entonces, todas esas cosas que son súper fuertes cuando las lees en la Biblia, ¿no? O cualquier relato, dices, ostras, qué fuerte, que esto era así, guau, pero es que ahora también pasa. No hace falta irse años atrás porque ahora mismo sucede. Entonces eso también es otro aspecto que, joder, sí, es, valga la redundancia, es lo trágico de las tragedias, ¿no? Que cuentan historias de penuria, pero precisamente porque son actuales, por eso son tragedias, ¿no? Y es lo trágico, claro. ¿Creéis que el ser humano repite su historia continuamente, que no es capaz de salir de ese bucle? Mira, eso lo trabajamos mucho con el montaje anterior, con Antigonía, ¿no? Todo eso de lo cíclico, ¿no? Y lo circular y la espiral de la tragedia. Y claro, al final estos textos son trágicos también son tragedia, pero nos gustaba darle una relectura para no volver al esquema que teníamos con el proyecto de Antigonía, con el otro montaje, para pensar que sí, que yo creo que el grupo intenta creer que el ser humano no es malo por naturaleza, pero que sí que es verdad que se ha creado un sistema en esta sociedad que es casi implacable y que es lo que consigue que todo esto sea circular, porque le interesa a ese sistema. Que por eso también nos venía un poco a raíz de que queríamos un poco hablar sobre el sistema capitalista y cómo esta sociedad líquida en la que vivimos no te permite desarrollar un pensamiento crítico y tener un sentimiento de individualidad, sino que a la que te separas un poco del rebaño e intentas un poco generarte como tu espacio único,
la sociedad viene y te aplasta y te pasa con el rodillo por encima y te dice o entras en el sistema o te margino y no puedes salir de ahí. Y eso nos gustaba trabajarlo para la dramaturgia de este montaje, el hecho de dar la oportunidad al espectador de decir, vale, o sea, sí, es verdad, seguimos repitiendo los mismos errores, pero ¿por qué? ¿No? Y un poco generar esa necesidad de pregunta, de decir, joder, pero se puede salir de aquí. Realmente yo comparto esa sangre, ¿no? Esas raíces de esta familia. Yo también estoy podrido, como ese árbol que viene de hace 3000 años. No tenemos la respuesta, ¿eh? Creo que hay que ser honesto en ese sentido. Al final hemos estado 9 meses buscando y a donde hemos llegado es a la necesidad de compartir esta pregunta que a nosotros nos inquieta. Yo que no tenemos la respuesta. Os lo agradezco que hagáis preguntas, pero yo creo que en el teatro se produce ese intercambio muy enriquecido de reflexionar, ¿no? Y no ese aspecto a veces moralista que se puede extraer de solucionar temas que son muy complejos, como es la propia violencia, que sí que parece que es parte de nuestro ADN. ¿A vosotros os ha costado no meter conclusiones en la obra y sí que lanzar más preguntas? A ver, lanzamos lo que es la pregunta base de de aquí hemos bebido, ¿no? Entonces, ¿qué somos como sociedad? Esa es yo creo que la pregunta base. Pero sí que es verdad que al haber hecho un laboratorio de investigación, sí que hemos extraído unas conclusiones como grupo y realmente sí que hay una conclusión final en la obra. Sí, pero creo que es muy honesto que la conclusión es de la compañía. No, a eso voy, claro. La conclusión que hemos sacado y que hemos querido compartir con el público es lo que nosotros hemos ido generando gracias a que hemos hecho pues este laboratorio, pero desde Paula. Sí. A título personal, a mí Claro. me parece esto. No como algo que deba ser así concretamente. Justo. No es un dogma, no es algo... No es una norma, ¿no? Y eso creo que al principio, claro, al final, lo bueno de hacer un proceso tan largo es que te permite posar las cosas. Y al principio sí que era como, el impulso era de, tenemos la verdad absoluta sobre esto, ¿no? Y hay que imponer, y al final César Barló, que tiene muchísima paciencia con nosotras, pues siempre echaba el freno. ¿Y cómo echaba el freno? Pues enfrentándonos a nuestras conclusiones. Y eso creo que ha sido algo muy constante en el proceso y muy enriquecedor, simplemente para el hecho de decir, vale, mola mucho que hayamos conseguido generar un plantel de cuestiones a las que más o menos, algunas más y otras menos, pero más o menos hemos llegado a una semiconclusión, pero para compartirla, no para implantarla. Y yo creo que eso lo teníamos muy claro, ¿no? Que hemos llegado a 1000 reflexiones que creo que son súper interesantes, y en vez de decir, oye, de esto pensamos tal cosa, porque al final son temas universales, volvemos a lo mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, en el tema de la violencia contra la mujer, en vez de volver a recalcar la lacra que existe en nuestra sociedad con eso, damos un pasito más. Y es, vale, este debate, que por suerte ya está implantado en la sociedad y ya poco a poco vamos avanzando, por desgracia muy lento, pero poco a poco, pues nosotros queremos abrir el siguiente pasito del debate, ¿no? Y al final mola porque yo creo que abrimos melones muy polémicos y cosas que yo creo que no van a dejar indiferente a la gente, en el sentido que al menos lo que dices tú, al menos les va a dar para reflexionar si están a favor o en contra de lo nuestro, o incluso si alguna vez se han llegado a plantear algo así. Porque nos pasó mucho que durante el proceso empezaban a entrar cuestiones que nadie del grupo, ninguna de nosotras, se había planteado, ¿no? Y eso sí que me parece interesante, ¿no? Llegar a sitios no tan concurridos para decir, oye, ¿habéis pensado alguna vez en esto? Y nosotros nos ponemos en un lado, pero lo que digo, todo el rato asumiendo que somos nosotros los que nos colocamos ahí, no que haya que ponerse ahí.
Bueno, a mí personalmente sois una de las compañías de teatro más potentes de estas nuevas temporadas. Yo con Antigonía Gracias, me quedé impresionado, la verdad. Vamos a ver también ese teatro físico más estético, muy potente visualmente en este tercer proyecto. Yo creo que la respuesta es sí. Sí. Hay elementos en común, pero para mí las dos obras son totalmente diferentes. Estéticamente también, creo que es muy potente visualmente, pero otro tipo de colores, otro tipo de texturas. Hemos intentado eso, buscar un mundo nuevo que no tuviera nada que ver con la Antigonía. Pero creo que empieza a ser como algo recurrente en el grupo, este tipo de teatro como un poco más salvaje, digámoslo así. Os lo agradezco, ¿eh? Físico también. Luego es que, claro, el problema está en que hay gente que no le gusta y eso es totalmente lícito. Pero lo que a nosotros nos gustaría es generar algún tipo de sensación, ¿no? Que ya sea buena o mala, ¿no? Sino pues eso, que aunque no te haya gustado, te haya hecho pensar en algo. Sí, o que te haga viajar, ¿no? Que no sea simplemente coger al espectador de la manita y contarle una historia y dejarle la puerta de salida, sino pues que cada uno se implique hasta donde quiera llegar y creo que eso nos ayuda mucho, lo que hablábamos de la dramaturgia de la imagen, ¿no? Que con Antigonía pues encontramos esa herramienta y aquí yo creo que hemos dado otro pasito más y ya comenzamos a crear con la luz y con los elementos escénicos con los que contamos, ¿no? Para este montaje. Creo que la compañía como que está encontrando ahí un poco su sello, si podríamos llamarlo así. Sí. Pero sobre todo porque es como nos sentimos cómodas trabajando. O sea, creo que al final el hecho de asumir que el actor es un creador nos permite poder lanzarnos con este tipo de nuevos lenguajes que al final no son nuevos porque evidentemente ya está todo inventado, ¿no? Partimos de ahí, pero sí que nos ayuda a encontrar ese lenguaje que creo que define a Bestiario y que nos ayuda un poco a crear ese viaje, ¿no? Para mí este montaje es más arriesgado que Antigonía por ciertos aspectos. Y creo que ese espíritu que tenemos los 6, que somos muy jóvenes, y yo creo que esas ganas de... creo que nuestros montajes son así de energéticos porque somos muy jóvenes. O sea, esto lo pienso realmente. Y muy inconscientes. Dentro de 20 años creo que no van a ser ni tan físicos ni tan... Creo que no, porque es ahora como nos sentimos, ¿no? Una persona joven de 20 y pico años se quiere comer el mundo. Entonces creo que las obras transmiten eso, ¿no? El hecho de nos estamos arriesgando. Y por eso voy, que igual gusta o no gusta, pero el riesgo está ahí. Entonces eso es lo que merece la pena, yo creo. Todo. Yo creo que de verdad os lo digo personalmente, como Diego da Costa, creo que el riesgo es muy necesario también para mover el mundo teatral. Así que yo creo que os animo a seguir con ese riesgo. Bueno, a lo mejor dentro de 20 años hacéis otro tipo de montajes, pero habéis recorrido muchísimo antes de llegar hasta ahí. Entonces yo os animo porque creo que estáis de verdad por un muy buen camino. Y ahí lanzo esta pregunta. Es verdad que sois una compañía de 6 miembros. ¿Cómo está siendo también que veis que no muchas veces nacen compañías que luego terminan muriendo muy pronto? Pero en este caso ya son 3 proyectos en los que participáis esos 6 componentes. ¿Cómo lo estáis llevando? Pues mira, creo que no es casualidad que este tercer montaje, uno de los pilares sea el concepto de familia, porque al arrancar, cuando César Barló, digamos, se plantea la posibilidad de hacer un proyecto en común con él y nosotros teníamos muchas ganas de trabajar con él y él, después de ver Antigonía, como que también le nace un poco te pica ese bichito, ¿no? De decir, oye, mira, pues yo con estos chicos y estas chicas sí que me gustaría hacer algo. Nosotros hablamos mucho de eso, de que la compañía es nuestra familia, ¿no? La familia elegida, lo que hablábamos antes. Y yo creo que no es casualidad, ¿no? Que al final él nos ha enfrentado mucho a ese concepto y a ese
y a lo que entendemos por familia, y creo que a día de hoy, no sé lo que deparará el futuro, pero a día de hoy creo que es nuestro lugar de seguridad, ¿no? Nuestro sitio donde poder sentirnos libres para crear, y nos encanta trabajar juntas, y creo que todavía lo bonito es que nos quedan 1000 cosas por vivir aún como compañía, y esa ilusión y esas ganas de trabajar, lo que decía Paula antes, creo que es lo que mantiene esa llama súper viva. Y vuelvo a decir que no sé lo que deparará el futuro, pero es que somos tan felices trabajando juntas que ojalá haya bestiario para mucho rato, ¿no? Para Pues mí sí, es... larga vida, así a bestiario. Dad amor a las bestias. Para mí, brevemente, para mí es que tenemos las mismas referencias, los 6. Hemos estudiado bajo el mismo techo, que eso también hace que nos entendamos mejor, porque hay un lenguaje común, digamos, y que nos respetamos y nos admiramos unos a otros. Y eso es súper bonito, y yo creo que eso no se ve tanto. Por eso las compañías se deshacen tan pronto, porque empiezan los egos, porque hay diferentes opiniones, porque no se ponen de acuerdo. Entonces nosotros tenemos un colchón, creo que bien sólido de eso, ¿no? De respetar al compañero. Sí. Y que evidentemente estamos todos aprendiendo juntos. Estamos ahí. Yo creo que es imprescindible lo que has dicho de la admiración y lo del ego. Me parecen términos que marcan mucho a una compañía. Se nota mucho cuando fluye la energía, la confianza también que puedes tener en tus compañeros, y yo creo que es imprescindible. O sea, estoy totalmente de acuerdo que es muy importante en una compañía que haya ese respeto, esa admiración por el otro. Y ya para terminar, porque yo tengo ya muchas ganas de veros sobre la escena, pero os quiero preguntar qué escena destacaríais vosotros personalmente que os ha gustado más, sin desvelar mucho detalle para no spoilear, pero en esa que vosotros remarcaríais. No sé. Bueno, para mí, no, es que claro, sí. Es que pienso que lo que voy a decir de una escena concreta creo que va a ser mucho spoiler. Pero bueno, para hacerlo algo más general, para mí son las rupturas. Dentro de que estamos contando lo que es la fábula, el cuento que escribieron Calderón y Tirso, dentro de todo eso hay rupturas que proponen un ritmo un poco más rápido, una cosa de respirar, y luego nos traen un poquito al día de hoy. Sí, que nos ayudan a remarcar que estamos criticando justo lo que estamos contando. Sí, para mí sería eso, ¿no? Que bueno, que le da cierta frescura, y eso me gusta, porque si no nos quedamos solo con la fábula, y quedarnos solo con eso no es suficiente, porque no queremos contar el cuento, ¿no? No queremos contar que el rey David tiene una familia, tiene 3 hijos, bla, bla, bla. No, eso nos ayuda, es el conducto, pero no es, para nosotros no es lo realmente fundamental. Total. Yo no me voy a quedar con ninguna escena, pero sí lo que me encanta es el sistema de iluminación que hemos conseguido con esta pantalla. O sea, el juego de luces, de colores y de texturas que hacemos, a mí me encanta. O sea, sí que creo que ha sido un hallazgo eso. Y vuelvo a decir eso, que no hemos inventado nada, pero sí que creo que la conjunción o la selección de elementos que hemos hecho creo que es muy interesante. Bueno, no se inventa nada, pero sí se reformula. Yo creo que eso también es sello de identidad vuestro. Pues nos quedamos con rupturas e iluminación. Muchísimas gracias, Paula, Pablo. Un placer siempre hablar con vosotros. El placer es nuestro, del 19 Diego. al 21 de julio, Nave 73, Jerusalén en llamas. Que no se lo pierda nadie. Muchísimas gracias.